Bienvenidos al podcast número 25. Salud. Salud. Ya no está fría. Bueno. Esta no está mal, es como la Boldan pero más suave. Volta, no tiene nada que ver. Igual conseguimos un patrocinador, poneros a la cola, Boldan. ¿Qué mierda es esto? Esto es sin alcohol, tío. ¿Qué estamos tomando? Pues, ¿sabes qué te puede venir bien barato para el cuerpo? ¡No me digas! Virtual. ¿La abro? Sí. Bueno, lo que quieras. Y Te la tomas, y pégale un sorbo en plan... Te hago un trago, Tiene 4% de alcohol, esa es agua prácticamente. Está muy buena. Sí, virtual, mejor del mundo. Bueno, yo me pondría nervioso. Creo que está muy buena. Mira cómo le da el sorbo a la otra para quitarse el sabor. Oye, no muere este hombre. Está muy buena. Vale, bueno, después de haber disfrutado... Bueno, Gabe, después de que Gabe haya disfrutado de una cerveza virtual muy real, no entiendo por qué entonces Heineken Silver virtual si la tenemos aquí delante. Eso no lo ¿Eso significa que todo esto es Matrix, por eso es virtual? Perdona, buena pregunta. si todo esto es Matrix, yo estoy muy decepcionado con... ¿Por qué? Bueno, ¿habéis visto la última de Matrix? Bueno, nada. Después lo comentamos. Eso para el final. Bueno, porque íbamos a hacer una estructuración. Vamos a cambiar un poco. Vamos a revival, vamos a mejorar cosas, ¿no? De cara a la segunda temporada. Sí, por ahora estamos en fase final de la primera Una temporada. temporada de año. Oye, ¿alguna vez pensabais que íbamos a terminar una temporada? Yo. ¿Que íbamos a hacer más de una temporada? Sí. Sí. Yo cuando lo empecé dije, igual. Bueno, Entonces, sencillamente borracharnos con unos amigos. ¿sabes qué es lo que hicimos muy bien? Decir, vamos a hacerlo y empezamos a hacerlo, ¿sabes? Porque podíamos haber empezado, bueno, sí, vamos a ponernos. Y yo admito tal. que en esto fui bastante pejigüero porque dije, no, hasta que no esté perfecto no empecemos a grabar. Y si no, iba a ser por Charlie que dice, no, empecemos. O que tengamos una Y cámara. no hemos fallado. Hemos fallado alguna semana. Igual una semana. Algún día tenemos que hacer algún Algún viernes día. y hemos hecho otro Que por día. cierto, se os va a venir 5 podcasts de golpe que no vais a poder con ellos. Dani, Toda la semana para verlo, Dani, te estoy hablando porque sé que lo vas a ver. Espérate. ¿Estamos rompiendo la quinta ventana? Dani, sé que lo vas a ver. Vale, bueno, antes de nada vamos a empezar con un pequeño resumen para de lo que vamos a hablar. Vale, tenemos en temas de economía, bueno, temas de economía, no, perdona, temas de actualidad, tenemos ley streamer, sobre todo se ha informado Quique, vamos a dejarlo por ahí. ¿Lo decimos? Vamos a un poco hablar del despilfarro que hacen los dirigentes políticos. Eso. Sí, vamos Me ha a gustado comprar que un bien lo has poco llevado. algunas naciones. Vale, después vamos a hablar muy por la base, no queremos meternos porque primero todo está, no hay nada muy claro con el cartel, los carteles, porque han sacado otro, carteles del Ministerio de Igualdad. Después va a ser la noticia del espacio sin coches de Berlín. Después Coches vamos- sin espacio. No es lo mismo. Espacio sin coches. Por eso, no es lo mismo. Después la noticia... Ah, no, perdón. El incendio... Me está explotando la cabeza ya. El incendio que ha pasado en Berlín, Sí. que todo ha sido como un polvorín. Empezamos con los chistes. Y después, por último, pero no menos importante, la tensión provocada entre China y Estados Unidos por el tema de Taiwán. Entonces, El tema pues se ha nada. puesto amarillo. Esto es la Heineken virtual. Lo tengo clarísimo. ¿Qué te hace perder el control? Totalmente. Hace perder la orientación. Los estribos. Los streamers. La realidad. Vale, pues nada, empezamos con la ley streamer. A ver, por encima, lo poco que tengo entendido, que es poco, pero tengo entendido, repito poco, pero entendido, a mí lo que me preocupa es, corrígeme si esto es verdad o no, el tema de que quieran controlar qué tipo de
o sea, claro, porque lo que pretenden es controlar la desinformación, por lo que tengo entendido, ¿no? Decir que las personas que tienen cierta influencia, no solamente influencers, sino gente de podcast, entiendo que gente en general que da su opinión al público, quieren quitar la desinformación. Pero claro, ahí el problema es, y esto me retomo a varios podcasts, creo que fue uno con Dani, no, fue uno contigo, que decíamos el tema de la información, que decíamos, ¿qué preferimos? ¿Mucha información, pero que seamos nosotros la que dictaminemos si es verdad o no? ¿O que haya muy poca información que pase por algo, un agente, que dictamine si eso es verdad o no? Pero claro, esa persona, ¿qué juicio tiene para dictaminar si es verdad o no? Yo aquí tengo una duda, yo entiendo eso. Si de verdad es así, que de verdad van a controlar toda la información, que no sé hasta qué punto se va a controlar, pues yo entiendo que sí. Hay plataformas, ¿no? Como Twitch, que es la típica, ¿no? Yo creo que cuando accedes tienes que cumplir unos requisitos mínimos. Claro, no, ahora esto es lo que... Ha habido una malinterpretación de la ley, partiendo de que esta ley no ha sido hecha por el Parlamento Español, el Gobierno español. Esto es un decreto ley que viene de Europa. Okay. Es la que lleva 10 años, la que se aprobó en el 2010. Sí, y, bueno, se aprobó. Empezó en 2010. Creo que una de esas leyes que tienen que cumplir todos los Estados miembros de la Unión Europea, creo que se llaman como leyes... Sí, las directrices que directivas, se llaman directivas. Que las manda la Unión Europea, Claro. al igual que lo de la Agenda 2030. Sí, a lo mejor. Entonces, se les dan a todos los Estados miembros de Europa entre 5 y 10 años para aplicarlo y modificarlo según su Pues ya han pasado 10 constitución. años. No, claro, ya está aprobada la ley. Entonces, lo que esa ley es mal llamada ley de los streamers, es ley de radiotelevisión. Claro, porque eso iba a decir, ¿es solo para streamers o esto debería ser para canales oficiales? Está hecha para canales oficiales, está hecha para medios que tengan una potencial relevancia de comunicación y de influencia, ¿no? Es decir, entran radio y televisión, pero hay un párrafo en el que habla de los usuarios de especial relevancia. ¿Y quiénes son estos usuarios de especial relevancia? De aquí a unos meses tienen que salir las tablas de qué requisitos tienes que cumplir, que será llegar a un impacto de una audiencia y un impacto económico. Okay. Entonces no toda la gente va a ser así y seguramente a muy poca gente se le atribuya. Y también se está exagerando con que el gobierno va a censurar o va a tapar. No, de lo que ha estado hablando es directamente ya de las propias medidas bases que hay en las plataformas como Twitch y como YouTube. Pero, por ejemplo, ¿usuarios se refiere a los que son consumidores de esto o son las personas que crean o graban? Las que crean, las que obtienen beneficio y dan servicio. Entonces yo no les llamaría usuarios, pero bueno. Los usuarios de las plataformas de especial relevancia, entre comillas, pero es decir, tienen que respetar leyes como pues que no haya abusos o maltratos en directo, bueno, que no haya desinformación, son cosas bases. A ver, yo creo que esas son normativas que, por ejemplo, cuando nos metemos en Instagram, Claro, y tienes que nosotros aceptarlos, aceptamos. claro. Entonces, Por eso nosotros en Instagram tenemos la opción de denunciar cosas. ¿sabes lo que, digo yo, ¿no? lo que quieren perseguir, por ejemplo, es que si esa persona está haciendo porque hay muchos de estos streamers que tienen detrás campañas de marcas, de empresas, entonces esta gente muchas veces hace una promoción sin decir que es una promoción o porque saca beneficio de ello. Hay como las típicas Es influencers como- que ponen, yo he hecho esto y sale por ahí arriba el arroba, Claro. no sé qué, y no lo ha hecho ella. Tienes que cumplir, pues si estás haciendo una promoción, estás mandando en algo, dejarlo bien claro. O por ejemplo, si Burger King te paga, lo que no puedes decir es, no puedes malinformar sobre alimentos como por ejemplo comida rápida que sean sanas para la salud. No puedes decir, por ejemplo, joder, come esto todos los días porque vais a tener las calorías de puta madre. No, pues puedes hacerlo perfectamente, te puedes comer una hamburguesa en directo, no hay problema para nada y tú puedes seguir haciendo hasta ahora. O sea, podemos seguir bebiendo en directo sin ningún Claro, no hay ningún problema. Solo hay un requisito que es para esa gente de especial relevancia. Tomen bondad. Tienen que registrarse en una especie en un registro. Tienen que hacer un registro, es decir, tienes que dar tus datos para ellos están en una lista para un poco controlar quiénes son esos usuarios y para ver si se les aplica bien o no. Pero bueno, yo creo que ha habido un poco de malinformación, un poco de exageración.
A mí lo que me preocupa sobre todo, el tema de lo de la promoción me parece bien, porque sí que es cierto que hay en ciertos vídeos que falta ese punto de saber si la persona la están pagando o no. Sí. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo Sí. es, claro, ¿tú qué dices que es desinformación? Hombre, es... ¿Quién dictamina que es desinformación? Porque yo prefiero... el derecho jurídico, o sea, eso ya vamos a... No es político. Vamos, pero claro, Es lo que entra dentro del campo legal de... pues esto, por lo que estudias tú en la carrera, ¿no? De derecho. Pues el marco jurídico, el marco legal, lo que es... Pues tú, por ejemplo, no puedes... desinformar, por ejemplo, un medio de comunicación no puede desinformar. Claro, aquí volvemos otra vez a lo mismo, estamos hablando de... Claro, están hablando de medios de comunicación. Oficiales, no por ejemplo lo que se puede decir en Instagram. Claro, no. Y solo en esos casos de especial relevancia es que a lo mejor, por ejemplo, Ibai, si gana tanto dinero o tiene tanta audiencia, a él lo van a controlar un poco más. ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién es exactamente quien le va a controlar? Va a estar dentro de un registro. ¿Pero quién lleva ese registro? Claro, ahí está. España se lo dará a Europa. Claro, lo primero es, el primer filtro es la propia plataforma, es decir, si ya salta algo, salta la plataforma y la plataforma te va a sancionar. Pero aparte, te va a sancionar el Estado. Okay. Te va a sancionar el Estado, te va a llegar a ti particularmente por vía administrativa una carta, una multa, una sanción, y tú tienes que en ese momento reclamarla. Entonces, si lo bueno de, por ejemplo, los streamers es que tienen todo el rato las cosas grabadas, las cosas documentadas, sí, registradas, que cualquier cosa que hagan... Claro, sea para bien o para mal, porque a lo mejor alguien la caga, que dices... Sí, como hace poco hemos escuchado la noticia ya. Estrepitosamente. A mí lo único que me da un poco de miedo, y siempre lo digo, es el tema de intentar controlar... o sea, yo soy partidario de que te bombardeen a noticias y tú seas la persona que seas capaz, con un pensamiento crítico, de decir que es desinformación y que no. Cuando ya intentar controlar la información, a mí lo que me da miedo es que, queramos o no, las personas somos subjetivas. Entonces, si una misma noticia es A, pero tú una noticia la puedes ver desde dos puntos de vista distintos. Sí. Claro, si el que está gobernando puede dictaminar cuál de esos dos puntos de vista es verdadero y el otro es desinformación, a mí eso me preocupa. A ver, es un debate interesante. A mí eso me porque preocupa una cosa mucho. es desinformar y dar una información falsa y otra es dar una opinión o verlo desde un punto de vista desde otro. Hay que separar la opinión de lo que son los a mí me hechos, ocurre ¿no? que yo en mi casa suelo ver dos telediarios distintos. Primero veo uno por la hora, que es más o menos a las 2:30, acaba, y luego empieza otro a las 3, en otros canales. Uno es un poco más, digamos, de un lado político y otro de otro. Suelen decir las mismas noticias, pero de dos formas muy distintas. Y mola porque no es que una te mienta. O sea, yo realmente cuando las miro no digo, uy, esta ha contado una trola. No, o sea, sí que es verdad que una va más por un lado, otra va por otra. Son totalmente compatibles, pero es verdad que te deja con una sensación de... Yo creo que puede ser porque sí que es verdad que hay... Yo creo, por ejemplo, en La Sexta Noche, no sé si sabéis qué programa es, van... tertulianos de izquierdas y de derechas, periodistas de izquierdas y periodistas de derechas, y pues como que se enfrentan, ¿no? Adelante en la arena. Y muchas al rojo vivo, claro, o al rojo vivo. Y yo creo que más allá, pues entra mucho yo creo que no se van a meter en el ámbito de la opinión, del libre pensamiento o de la libertad de expresión, sino que va a ser más, por ejemplo, si alguien que tiene mucha influencia, viendo los streamers en una cadena de televisión, miente exageradamente sobre, por ejemplo, Pedro Sánchez no ha ido, es mentira que haya cogido el jet para ir a Francia. Eso sí que es una mentira. A lo mejor puede haber una cadena de televisión que quiera falsear o quiera calmar, como por ejemplo una de las noticias que vamos a comentar, ¿no? Que sacaron muchísimas noticias buenas a raíz de lo del anuncio en El País, por ejemplo, en el documento del País. Pues eso podría ser un caso de malversación o de desinformación. Yo espero, ojalá, pienso como tú, que no caiga de forma política qué es lo que puedes decir o qué no es lo que puedes decir, porque eso sí que es una ley mordaza y que te corten la libertad de expresión. Yo mientras que no te bloqueen la opinión no creo que haya ningún problema. Otra cosa es lo que dices, que la información sea falsa directamente. Sí, yo creo que se está exagerando un poco lo que va a pasar. Yo creo que habrá que verlo, pero no creo que pase, ¿no? Si es falso objetivamente, yo
soy partidario de que si es falso, objetivamente la gente se va a dar cuenta de que es falso. Claro. Yo creo que está de No moda me- coger modas, coger leyes y exagerarlas, porque vamos, hay algunas leyes que son claras, no son actuales, sino que ya son de hace años, sencillamente que le estamos dando vueltas. Yo creo que esta ley ahora está de moda, por así hablarla, pero Ya lleva me visto. parece totalmente lógica. Sí. Bueno, supongo que al final lo que podemos llegar a los tres a la conclusión es eso. El tema de desinformación, si es algo que realmente es objetivo y puede sacar la veracidad, pues oye, pues está bien. Ahora, lo que es preocupante es lo que hemos dicho los tres, el tema de la libre opinión. Tú puedes tener opiniones distintas. Lo malo sería que por tu forma de ver las cosas dijesen que eso es desinformación y la forma que a lo mejor agrada más al gobierno de turno que esté sea la que es correcta. Eso es lo que realmente sería preocupante. Y a mí lo que me preocupa mucho con todo eso es que le das la mano y te cogen el brazo. Entonces me preocupa, es lo único, me preocupa. Pero bueno, tenemos que ir cambiando el tema. Muy bien. El siguiente es los despilfarros, sobre todo de las personas dentro del gobierno, no tanto el español, sino simplemente ya a nivel europeo. Creo que sobre todo más en los países del sur, pero vamos a enfocarnos en España, que es nuestro país, que es seguramente lo que más conozcamos. Queríamos hablar de los despilfarros no despilfarros, pero que a lo mejor podrían estar, digamos, enfocados de otra manera. ¿Veis necesario el Falcon? Yo sí. Sí. Es más, perdón, Sí, sí, sí. pero para mí es una completa idiotez que cada vez que sale una noticia del Falcon, salen con cualquier tontería. O sea, yo creo que es un vehículo del Estado, ya sea de Sánchez o ya sea de en antaño, Mariano Rajoy, es un vehículo del Estado, que por alguna razón la tiene. O sea, vale, yo entiendo que queda mucho mejor decir que se ha cogido un avión comercial para irse de un sitio a otro y que podría haberlo hecho como... También te digo, pagamos más las dietas de los políticos y sus coches privados que un Falcon. Totalmente, a creo. ver, yo entiendo que si tú coges un Falcon es porque tienes una reunión de hoy a mañana y posiblemente tú tengas tu propia, no sé, tu propia organización en la semana y tienes que cumplirla. Y si no tienes un avión privado que es para cosas del Estado, nadie le dice nada ahora mismo al presidente de Estados Unidos por tener un Rolls Royce totalmente blindado que se trajo y se gastó un dineral para traerlo aquí a España. ¿Quién ha dicho algo? Es más, no, vino él aquí con su tanque motorizado y vamos, creo si tú mirabas las noticias de ese día era cómo estaba el coche, qué tenía, qué accesorios, cuántas metralletas, cámara de gas, su blindaje, y nadie le dijo nada. Aquí, un momento, cogen un día el avión que vale, que costará su dineral, sí, pero bueno, es una herramienta necesaria. Yo creo que si uno tiene un trabajo y tiene que cogerse su coche, al igual que el de un Uber, que no voy a comparar el precio de un vehículo a otro, pero es su trabajo. Yo, por ejemplo, lo del jet privado de Macron, el gasto fue de 350.000 euros para ahorrarse 2 horas. En ese caso yo Pero- lo veo un poco... Pero claro, ¿qué hizo con esas 2 horas? Pero piénsalo de otra forma, imagínate que en esas 2 horas tienes una reunión, Sí. llegas tarde y tenías que podías haber ganado millones para el país. Sí, por supuesto. Por 350.000 es una inversión. Es una inversión que duele. Publicidad te va a dar como el culo, pero yo lo veo importante. Sí. Vale, hablando del despilfarro, lo siguiente que viene, si tiras un poco de la persiana, es el ahorro energético que nos van a imponer. Ah, no, pero ¿en España o en Europa dices? El que A ver, salió en las directrices europeas que nos han pedido ahora. sí, que ahora va por comunidades. Por lo que tengo entendido, tienen que aprobarlas o no tienen que aprobarlas. Creo que, si no me equivoco, el País Vasco no las ha aprobado y Madrid tampoco. Pero creo que el resto de comunidades sí que las han aprobado. Si no me equivoco, es a partir de las 10 no hay luz en la calle ni en las vitrinas de los comercios. Sí. El aire acondicionado a 27 grados como máximo, tienen que tener puertas los comercios para cerrar y la calefacción a 19 grados. Esto a mí me choca bastante. Con hace unas semanas salía Pedro Sánchez hablando de que las directrices que salía de Europa que no las iba a aceptar porque no quería, porque España ya lo estaba pasando muy mal y ahora nos comemos esto. También viene con el meme de lo de la corbata de Pedro Sánchez, que es que
A ver, todo... No, todo hay que decirlo. Ese hombre es muy inteligente. No. Eres un poco cabrón, y lo sabes. Eres muy bueno en marketing. Porque, ¿por qué hizo? O sea, se acepta lo que quiera. ¿Por qué hizo lo de la corbata? Porque saben que las noticias y las mierdas de telediarios, porque los telediarios solamente hay mierda a día de hoy, van a hablar de la corbata y no van a hablar, si no me equivoco, De lo importante, se quedan con lo de fuera. Espérate, del problema que había pasado con el tema de corrupción del PSOE, que justo también salía ese día. Justo también salía ese día. Y además tampoco hablan, si no me equivoco, de que después de la reunión de quitarse la corbata por el RAR, se fue en el Puma, en el helicóptero Puma. No sé. Pregunto, ¿qué es mejor? Porque has dicho lo del el aire acondicionado a 27, ¿no? Y el calefactor a 19. Sí. ¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado a 27 en diciembre o el calefactor a 19? La temperatura óptima sería en torno entre los 21 y los 25 grados. Sí. 21 más o menos sería en invierno y 25 en verano. Pero el calefactor a 19 no daría más frío que No sería al aire revés, acondicionado. 25 en invierno y 21. Más caliente en verano que en invierno. Porque normalmente tú en invierno estás más abrigado en casa. Tú vas con más capas. Y no solo eso, sino que el ahorro energético para llegar a esas temperaturas es menor. Yo creo que en la Comunidad Valenciana se va a aceptar la directriz del ahorro energético porque aquí no tenemos, yo creo que tanto gasto en comparación con otras A comunidades. ver, yo sí que digo una cosa. Me parece mal que nos tengan que obligar. Sí. O sea, no mal, me parece feo. Es como una madre enfadada con el hijo Pero una que cosa, tiene que castigar. pero el ahorro energético, por ejemplo, el tema de apagar cosas en calle, por ejemplo, de comercios, a mí me parece bien. Me parece un despilfarro tenerlos encendidos. A ver, a mí me parece Apagar necesario. apagar la iluminación nocturna no me parece nada bien. No, a ver, no van a... Tú imagínate pasar por Maison Ave todos oscuros. farolas no van a quitar, no deberían de quitar. No pues, pueden quitarla por seguridad. primero, es seguridad. O sea, Yo creo que sí que las van a quitar. no van a quitar. Creo. No deberían de tener los... Yo creo que no deberían porque también hay trabajos nocturnos. Bueno, pero es como... Hay trabajos nocturnos, no solo eso, hay seguridad. O sea, el cambio que hubo hace años Eso no ve. con el hecho de poner una Es farola... una vez de noche. Vamos, no, se necesitan farolas. Lo que le van a quitar van a ser los escaparates. Eso lo veo bien. A mí, yo lo que digo, para mí, me sabe mal que nos tengan que decir a nosotros como país, no solo a nosotros, sino a otros más, que es que venga... Alemania, que ha vivido por encima de sus posibilidades, ahora apretados al cinturón Al vosotros. fin y al cabo de verdad, es una madre cabreada con los hijos, que le está dando la bronca. Sí, pero también os digo una cosa, o lo hacemos ahora o ya es muy tarde. O sea, estamos gastando un montón. Sí, pero esto es como lo que dice Dani, y da mucha rabia. Es, el grande dice, tú pequeñito, haz el esfuerzo, jódete, Pagan justos por pecadores, o sea. que después... ¿Tú crees que, yo qué sé, Mira, yo te digo una cosa. Amancio en su casa o en lo que sea no Mira, va a hacer lo que le dé la Yo maldita gana? entiendo Por supuesto. que hay un gasto, hay un ahorro energético que como ciudadanos, que ciudadanos significa que estamos realmente en la responsabilidad de una ciudadanía y tenemos que cumplir con los objetivos, que a veces no lo hacemos, pero también es verdad que entiendo la rabia de cualquier ciudadano de entrar al Corte Inglés y que en pleno verano te tengas que poner una bufanda, porque te cagas de frío, porque esto pasa así, y encima el Corte Inglés no tiene puertas. No, El Corte Inglés está abierto en verano y en invierno. Lo único que tiene es una corriente de aire muy Qué fuerte gacho. que te va a hacer el contraste. Eso no se debería hacer. Y eso es justamente lo que tú dices, los pequeños pagan por pecadores. Pero es que 27 grados dentro de un sitio donde hay luces y hay gente trabajando, es que vas a entrar y vas a sudar. Sí, no. Sí. Es que, Pero es que vas a sudar. Pero es que te congelas. Bueno, vale, no lo tengas a 19, pero 27... Claro, o sea, cosas así, sí. Y no solo eso, pon una puerta, ciérrala, que no se vaya. No, o sea, eso sí que lo entiendo. Y también entiendo que, bueno, nosotros como ciudadanos deberíamos de pues tener un poquito más de responsabilidad a veces con las luces, con lo que sea. Pero bueno, Yo quiero decir, por ejemplo, casos como una persona que tenga placas solares en casa, ¿se le puede aplicar eso? No, porque entiendo que él genera su propia electricidad, su propia se le va a energía. aplicar seguro. Eso no tendría ningún tipo de sentido. Por ejemplo, mi tío genera su propia electricidad y vende a Iberdrola. Se le va a hacer seguro. habría que leer bien la Pero normativa. si él está generando, él está generando electricidad para Iberdrola. Y si es suya, a él no creo que se le pueda aplicar esa A ver, imposición. ahí sería distinto. Si la está usando para su uso Claro. de vivienda, Claro. no te van a poner tantas restricciones. Sí que hay recomendaciones para las viviendas. Por ejemplo, para comercios no son restricciones. O sea, ya no son recomendaciones, son restricciones. Claro. Entonces, claro, ahí está la diferencia. Obviamente, un comercio no tiene... Hay muy pocos comercios que tengan una placa solar para
negocio como tal. Pero yo sí que entiendo que tú pasas por un escaparate. Como comerciante es mucho mejor que tengas la luz ahí en el escaparate, que se puedan ver las cositas que tienes, y a veces también dan vida. Eso sí que es verdad. ¿Que es un gasto innecesario? No sé, yo ahí sí que lo dejaría. ¿Por qué no se le podría dar la vuelta y dices, si lo quieres tener encendido a partir de las 10, te pones una placa solar y por la noche utiliza la placa solar? Lo que deberían hacer... Eso es lo que deberían hacer. No deberían de dar restricciones, deberían dar restricciones con respuestas, con soluciones. No es en plan corta, sino corto, pero... Y yo me pondría ahora, a partir de octubre, a invertir en, vamos a poner, porque si ahora en viviendas de nueva edificación hay que poner paneles solares en cubierta, hay que hacer una reestructuración, como se hace en países como Alemania, de todas las viviendas tener placas solares en... A ver, ahora en vivienda de nueva construcción las restricciones son brutales. Claro. Solo por el ahorro energético tú tienes que tener tu casa aclimatada sin ningún aparato, imagínate. Sí. O sea, como o sea, tú Con puedes estar en... ventilación cruzada, con la circulación del aire Tú puedes limpia. tener tu aparato, tu Claro, split claro. de toda la vida, pero lo recomendable sería que en las nuevas viviendas no estén. Es decir, que O sea, en verano tú sientas que la casa está fresquita y en pero- invierno caliente. Claro, sencillamente pero por diseño. a 35-40 grados, ¿cómo vas a sentir que la casa está fresca? Con una buena ventilación, cruzada, con una buena... Si no hay aire... Se consigue, se consigue. Sí. O sea, hoy en día... Con o sea, buenos cerramientos para la ventana. el diseño de una vivienda de nueva planta, o sea, totalmente nuevo, lo puedes conseguir. Incluso si tú reformas una vivienda, que sé que hasta hace poco, no sé ahora, habían ayudas para aquellos que estaban haciendo las reformas de vivienda. Si tú, por ejemplo, querías reformar tu casa y quieres hacer 4 tonterías, el Estado te da una ayuda extra por si la quieres aclimatar. Por si la quieres, no, para que la aclimates. Eso, por ejemplo, está muy bien, pero muy poca gente lo conoce. Vale. Yo estuve ahora en verano, cuando me fui al norte, estuve en una casa que te pasé una foto que era como una especie de chalet, Sí. que fuera en la calle hacían 13 grados. 13 grados en verano, un lujo. Y entrabas adentro y la casa no tenía la calefacción puesta y estaba a una temperatura de 23, 24, 25 grados, súper bien, súper a gusto. Y es por el tema de cómo conserva la temperatura, cómo se ventila. Y luego igual, cuando hacía más calor, la casa estaba fresquita. Vale, pero aquí viene un contraproblema que a mí se me ocurre. Claro, todo este tipo de cosas conllevan, intuyo, un coste mayor de producción de la vivienda. Entonces, pasa igualmente lo que pasaba con nuestros abuelos, que a lo mejor se podrían comprar una casa con 50.000 euros, que ahora esa casa puede valer perfectamente 200, 300.000 euros. A casas de nueva promoción, como le quieras meter todas estas cosas, es que no bajan de 400, medio millón. A ver, perdón, tengo una pregunta. No, eso. A ver, sí que es verdad que la inversión inicial es dura. Es como cuando te pones una placa solar. La inversión inicial es dura. Pero en unos 4 o 5 años... Recuperas. No Te recuperas. Digo, Hombre, te medio vuelves al millón no lo punto. pagas en 4 o 5 No. Pero te das cuenta que hay un momento en el que de pronto cuando la factura de luz, cuando ha bajado más del 40% de lo que compararías con tu vecino, dices, wow, cuidado. Mi tío, por ejemplo, ahora en el tema de consumo energético está súper tranquilo. Lo único que también tenemos que considerar es que la mayor parte de las viviendas desde hace aproximadamente desde los 70 tienen una vida de que ya se van a acabar. Sí. Hay edificios que ya están a punto de derribarse. ¿A qué te refieres con acabar? Que- Entonces, O sea, de que tiene una vida todo útil. San Juan tiene que derribarse. Sí. Tiene que derribarse Sobre o todo. tiene que cambiar. O sea, tendrán que renovar. Por ejemplo, todo San Juan está hecho mierda. San Juan- Porque además es estructura metálica frente al mar. Las cimentaciones están Tú no sabes cómo es San destrozadas. Juan. Yo he ido una hora de San Juan y te da un pánico. Es más, estar ahí. si estuviésemos en una zona sísmica, a menos que haya un pequeño temblor, muchísimas de las cimentaciones es Mucha suerte estamos teniendo. Entonces, en San Juan va a haber en algún momento, no sé cuándo, pero no solo en San Juan, yo ya estoy hablando de toda la Costa Blanca. Incluso hasta, ¿cómo se llama la Costa Brava que tenemos en Cataluña? Incluso ya yendo hacia el sur en Murcia, es toda una obra, son obras de los 70, 80, Y obra barata. que se dio por hacer obra barata y mucha obra metálica. Están en muy mal estado y están condenadas a caerse. Claro, aguas Están- freáticas están ahí. Y en Murcia tenemos el problema, sobre todo en Murcia, del sismo. Sí. Peligro sísmico, ya hemos visto Lorca. Bueno, continuando con el medio ambiente, tenemos Berlín, que se ha sacado de la manga. No sé si ha sido impuesto o que la han sacado los propios vecinos de la zona. No... ¿El que lo de la...? Lo del los espacio coches. sin coches. Ah, no sé si Que no son coches sin espacio. Dejémoslo claro. Mercedes Eso, tiene. esos son los japoneses. Claro. Los coches sin Mercedes espacio. tiene. Es, No lo paga, tío. Es un proyecto llevado a cabo el
el Bogenside Berlin Out of High, que significa Berlín... Es que sabe alemán. Pero muy poco. Es una propuesta no de ningún partido político ni grupo tal, es un movimiento por parte del pueblo de Berlín, que viene también por cosas que han querido estar haciendo en Milán, en Italia, en un montón de partes, que es Berlín, por cómo está hecha, digamos que como es su trazado, podrías separarla como en 3 círculos, un círculo central, un poquito más grande, como un anillo. Pues toda la parte central, que es donde está sobre todo toda la vida en Berlín, que a lo mejor tiene de diámetro unos 20 kilómetros, o sea, es muy grande. Aquí lo podéis ver en esta foto de aquí, la vamos a poner ahora y que se vea. Vale, 20 kilómetros... De aquí a aquí. ¿Cuánto es? 20 kilómetros es como de Alicante a Elche. Sí, más o menos. Sí, ¿verdad? Son 20 y Y tantos. eso es el barrio central. Y eso es el barrio, esto es lo central. De acuerdo. Claro. Tienes que tener muchos amigos para O sea, correrla. Exactamente. media hora en coche. Sí. A 120. Mira, en metro, de aquí a aquí, son 40 minutos. En metro, y el metro va... Por lo que dices. ¿Qué quieren? ¿Peatonalizar todo? No peatonalizar. Quieren sacar los vehículos de la calle, que a día de hoy, cuando vayamos, verás, hay muy poco vehículo en la calle en Berlín. ¿Pero vehículo te dices? ¿Vehículo en marcha o vehículo aparcado? ¿Vehículo público o privado? Ahí están las cosas. Por ejemplo, todas las viviendas en Berlín, todos los edificios, sean edificios de la época soviética o modernos, todos tienen su parking privado. Es decir, todo vehículo que sea de un residente Puede estar, sí. puede estar Pero igual que en aparcado Madrid y Central. puede circular. Puede circular, pero no para, por ejemplo, ir de un punto A. Porque en Berlín la gente, de verdad, usa muy poco el vehículo. Lo usa sobre todo para salir de la ciudad o entrar. Eso no hay problema. Lo que quieren hacer es sacarlo. Es más, está ya casi en proceso porque naturalmente se está naturalizando y la gente ya no usa casi el coche. Y lo que quiere es solo tener pues, vehículos como taxis, autobuses, o sea, transporte público, ambulancias o bomberos, etc. Entiendo que todo eso con bajas emisiones o emisiones cero. Claro. Entiendo todo ese A ver, esto pequeño puede círculo. ayudar en un futuro de que si hay menos Pero vehículos... ¿desde cuándo es...? O sea, ¿desde cuándo tienen la obligación esas casas de tener una zona parking donde dejar los coches los habitantes del edificio? Eso fue un proyecto que puso en marcha Alemania desde post Segunda Guerra Mundial, cuando ya empezó la globalización allí en Alemania y tal, cuando se recuperaron. Entonces, a día de hoy, todas las viviendas en Alemania tienen un parking privado. ¿Pero todas es todas o es todas a partir de este año de construcción? Todas. Ha habido un proceso urbanístico para que todas, al menos dentro de todo este ámbito, tengan un parking privado. Vale, si no me equivoco, aquí es a partir del 2013, 15, no sé. Sí, a partir 10, 15, a partir del ladrillazo, un poco más o menos, ¿no? No me acuerdo más o menos de cuánto era, pero sí que es cierto que todas las que hay antes, que es la mayoría... Sí. Claro, lo que esto pasa es que no está oficializado, es decir, de momento han reunido 50.000 firmas y necesitan llegar a unas 175.000 para que puedan llevarse al Senado y en 2023 proponerse para ver si los ciudadanos quieren hacerse... O sea, cuando lleguen esa cantidad de firmas, el Senado lo propone y se hace una votación, se hacen unas elecciones, una votación ciudadana para elegir si quieren hacer ese proyecto o no. Sí, pero ¿para qué necesitan los votos? Si los mismos ciudadanos tienen la idea de hacer eso, ¿para qué necesitan? O sea, necesitan un porcentaje de firmas de una propuesta, es decir, a lo mejor ese porcentaje a nivel de ciudadanía de Berlín es un 5%. Sí. Necesitan un 5% de firmas para que el Senado lo tenga como un proyecto oficial, lo ponga a disposición ciudadana y los ciudadanos voten si sí o si no. ¿Pero para qué necesitan que sea un proyecto si ellos mismos lo van a estar haciendo? Es un proyecto ciudadano, no es un proyecto político. Claro. Te lo tiene que proponer la política. Pero si los ciudadanos ya están dispuestos a hacer ese proyecto, ¿para qué quieren Porque que salga necesitan un políticamente? porcentaje mínimo, y cuando es el porcentaje mínimo, la forma de acercarlo, en vez de seguir recolectando firmas, porque 175.000 firmas con 8 millones de población no son suficientes, ¿no? Como necesitas un porcentaje... Tú le tienes que proponer eso al gobierno o al político de turno. Aunque toda la ciudad y todo el barrio quiera una rotonda en su casa... Sí, eso lo entiendo, pero si la ciudadanía ya está dispuesta a hacerlo, ¿qué pinta el No, político? porque no es suficiente... No, es una ayuda, el Senado es una ayuda para que llegue a toda la población. Es decir, porque si tienes que llegar a reunir 8 millones de firmas, a lo mejor... Bueno, primero tienes No que acabas. considerar que es
Berlín quien tiene que dar todo el punto de vista. Y eso es solo el centro, aunque sean 20 kilómetros. Claro. Pero solo Esto, el centro. cuando consigan 175.000, que a lo mejor es eso, un 5% de todos los que viven en Berlín, se lo propondrán a todo Berlín. Imagínate el caso en Cataluña, que de repente diga el Parlamento español, vale, ok, en Cataluña si conseguís 200.000 firmas, lo llevamos al gobierno de España y sacamos una votación para que todos decidamos si vosotros vais a ser independientes o no. Pero es un poco lo que está haciendo Berlín. Claro. Para ámbito urbanístico. Porque es que que se lo acabaron aceptando. en Alemania pasa, no como en España, que son provincias federales, o sea, deciden sobre ellas mismas. Que eso yo creo que está bien. Yo creo que lo acabaron A aceptando. mí es que no acabo de entender la diferencia entre que los ciudadanos del propio, Sí. digamos, círculo central estén dispuestos ya a hacer ese trabajo, a que un político de turno o que se vote en el Parlamento y diga, venga, vamos a hacer esto. No, A ver, digamos es que al como fin- si- al fin y al cabo hay un plano urbanístico, entonces hay que respetarlo. Y lo malo de los planos urbanísticos, y por eso me dan todo el respeto del mundo los que se metan en el urbanismo. No, pero que es... Ya Esa- sé, esa no. es. Lo malo, He estado viviendo de aquí, no te preocupes. lo malo de urbanismo, y me da todo el miedo. Como la ponía siempre a la izquierda ahí. Perdón. Lo malo de urbanismo y me da todo el miedo es que tú no sabes la solución de tu proyecto hasta 10 años después. Yo, por ejemplo, que tú te darás cuenta cuando llegues, esa transición ha sido muy... O sea, ya lleva a cabo muchísimo tiempo. Es decir, lo de las pegatinas para circulación de vehículos en ciertas zonas, por ejemplo, como querían hacer en Madrid o en Barcelona, allí lleva ya eso muchísimo tiempo. Aparcamientos públicos en la calle prácticamente no hay. Prácticamente todas las calles en Berlín de lo que es ese cómputo global prácticamente son todas peatonales. Entonces es como una transición que no va a suponer como un agravio muy grande. Y yo entiendo lo que quieres decir, que qué pinta la política en todo esto. Yo entiendo que es una ayuda a decir, bueno, ya habéis reunido suficientes firmas, igual no son las necesarias como para tener una mayoría, pues vamos a... Pero es una mayoría significativa. Claro, Entonces, es como, vale, esto la gente lo quiere. Es como si nosotros reunimos firmas, nos dan la posibilidad de, pues queremos que hagan un puente ahí. Pues el gobierno aquí en España seguramente, aunque reuniese 10 millones de firmas, iba a pasar de ti. Pues ahí es obligatorio, si llegas a ese número de firmas, el gobierno tiene que pedir, o sea, tiene que dárselo a disposición ciudadana. De acuerdo. un puente que junte la península con Ceuta y Melilla. Con un par de cojones. ¿En China? Pedazo de puente, hombre. ¿Cuál es el puente más largo del mundo? Creo que estaba en China o algo así. Con un par de cojones. Hablando de China. ¡Oh! Joder, cómo ha hilado el tema. Oh, vale. Estamos teniendo, como no, una pequeña disputa entre China y Estados Unidos, que como no, Estados Unidos es como siempre se mete de por medio en bastantes cosas. Y el problema viene con Taiwán, si no me equivoco, con la visita de la tercera del gobierno, que era Nancy, si no me equivoco, lo tengo por aquí, si no me equivoco, Nancy. Nancy Moses, no sé cómo se llamaba. No, tiene un nombre Nancy. polaco. Nancy Polanski o algo así. Nancy Polanski, que si no me equivoco, pues estuvo en... Aquí está. Disculpa. Bueno, el La viaje... ponemos una foto de ella aquí. La ponemos, no. La pones, la pones. ¡Oh! Me he vuelto madrileño. ¿Por? Porque ellos dicen baile. Ah, bueno. El laísmo es. El laísmo. Bueno, la cosa es que hay un problema, claro, La ponemos. Taiwán, todos sabemos o deberíamos de saber que Taiwán es una isla que fue un refugio de los que quisieron escapar del régimen chino. China sigue pensando... ¿Cómo? Capitalista de fondo, sí. China sigue pensando que Taiwán es suyo y Taiwán piensa que es independiente. Y Estados Unidos apoya a Taiwán porque vamos a hacer... Hombre, ¿cómo le interesa? Vamos a ser lógicos. Tienes un aliado al lado de tu enemigo. Es como lo que ha pasado con Rusia. Te pones bases al lado del enemigo y te vienes de puta madre que seas amigo de Ucrania. Te voy a hacer una pregunta. ¿Gibraltar qué es? Es español. Pues China piensa que Taiwán es chino. Pero no es yo creo que no es lo No, a ver, no es lo mismo, pero está clarísimo, tío. A ver, esto ya lo hemos visto. A ver, es que Gibraltar Mira. no son refugios españoles. Por supuesto. No, pero por ejemplo, ¿qué ha hecho Pero bien quiere hablar en inglés con ¿Qué? acento andaluz. Brutal, ¿eh? Es acojonante. ¿Qué ha hecho Oh, ay, my bisha. ¿Qué ha hecho Estados Unidos con Rusia y con lo último que ha ocurrido? Nada, se han metido y ha tocado los cojones.
Soy muy racista. Échale un trago, Échale un trago a la nueva Heineken virtual. Échale. Disculpad, de verdad que intentamos ser más serios, pero es que no puedo. Hidrátate. Un Jaime Pisha. Oh, Jaime Pisa. Es que no puede ser, de verdad. No podemos. Tengo que hablar con mi contacto en Taiwán, a ver qué opina y cómo están allí. Cuidado con el comentario. Está buenísimo. Dios. Ya está. No he probado nada mejor. No hay palabras para decir. Bueno, la cosa es. La verdad es que es un poco Matrix, ¿no? Sabe a chucha al Quiero final, no sé decir por qué. Sabe a chuche de plátano al final. Sabe muy raro, de verdad. Bueno, el tema, sí, que lo que está. ¿Por qué es tateada? Para que las urracas les gusten. Que la OTAN toca los cojones, tío. Lo mismo Si la pasa. OTAN no hace nada. No ha hecho nada. Se ha metido un poco, ha vacilado un poquillo, al igual que ha hecho con Rusia y se me ha ido el nombre. Rusia y Ucrania. ¿Y qué está haciendo ahora con China y con Taiwán? Yo lo sigo diciendo. Estados Unidos nos va a llevar a una tercera guerra mundial por sus cojones. ¿Y qué va a pasar? No va a estar en su país. Como siempre, nunca está en su país. Porque también es cierto, si no me equivoco, que el viaje de Nancy Pelosi. ¿Estás seguro que eso no salía en Stranger Things? No, Nancy Pelosi a Taiwán no estuvo bien visto por parte del gobierno de Estados Unidos. Y también es cierto que ha sido una época muy mala. Ha sido una época muy mala porque antes China que ha perdido Ucrania, las elecciones no son dentro de mucho, se está hablando de una ley de Taiwán en el Senado sobre saber si se le va a apoyar militarmente o no. Se le mandaron los chalecos antibalas. ¿Y sabéis cuál es el problema? Ha tenido 4 incidentes, si no me equivoco, Estados Unidos con China. Los últimos 3 fueron antes de los 2000. ¿Qué ha pasado ahora? Que China es una potencia, antes no. Y ahora China está amenazando. O sea, China ahora mismo está haciendo lo que hizo Rusia antes de meterse. Está diciendo, mira, tengo poder y está en el mar Amarillo. Si no, ¿Pero racismo? No, que se llama así, de verdad. En el mar Amarillo y en la frontera, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, yo solo digo una cosa, mira. Japón. En el estrecho, empezaba por F, el estrecho Fimosi. Federico Lorca. ¿Fimosi? Fimosis no, Fasisi, era un estrecho, y en ese estrecho, pues, que divide Taiwán con China, pues están haciendo, pues, muestras de poder. Pero porque a China, igual que a Rusia, le toca a los cojones que esté el tercero del gobierno de Estados Unidos en Taiwán. Mira, yo solo tengo una reflexión y esto, la verdad, me da mucho miedo, pero tenemos que aceptar que ahora mismo Taiwán es de China. Y tú miras, ¿por qué? Primero, ¿cuál es el mayor aliado de Rusia? China. Ahora mismo estamos muy tensos con Rusia. Muy tensos. Entonces, si China se pone tonto... Y China ahora mismo es el que está impidiendo... Porque si China de verdad se termina de poner del lado de Rusia, la cagamos. Ahora China dice, bueno, como somos capitalistas escondidos en unos comunistas, nos da igual porque saben que la mayor parte de las ventas que tienen, aunque estén aliados a Rusia, es Estados Unidos y Europa. Sí. Entonces, claro, China sabe que si mejor se queda tranquilita y no se... posiciona, no pasa nada. El tema está en que ahora estamos muy tensos con Rusia y si China quiere hacer algo, no podemos meternos con China. O sea, no podemos perder al único que nos sirve de freno contra Rusia, sino ya es tener 2 potencias mundiales contra... A ver, la última noticia, y esto es preocupante, es China y Rusia han sacado, no una nueva moneda, pero han sacado una nueva reserva de valor, si no me equivoco. Cerveza virtual. No, una nueva reserva de valor que está ligada a los materia prima, a los valores, ¿cómo se dice? A los materiales preciosos. ¿No? ¿Cómo se llama? A las materias primas de valor importante. Como oro, plata. Sí. Ya han sacado una nueva moneda, si no me equivoco, para hacer rivalidad al dólar, porque ven y saben, y me jode mucho, porque yo soy el primero que siempre he pensado que el dólar
en tiempos de incertidumbre saldría como vencedor como moneda, ¿Verdad? pero el dólar se está yendo a pique, Perdona. absoluto. Pero es que se está yendo a pique porque no está ligado a nada. Y lo que están haciendo, ligándolo a materiales preciados, es la finalidad de Bitcoin, que sea algo finito, que no pierda valor. Es que, a ver, yo nunca he tenido ninguna confianza en el dólar. O sea, la gente cuando me habla de cripto y luego me dice, no, por ejemplo, Bitcoin y estas cosas, ¿qué valor tienen? ¿En qué se fundamentan? ¿En plata? ¿En oro? Y me hablan del dólar como si se fundamentara en algo de eso. El dólar se fundamenta en la confianza del ciudadano. Pues como el pero euro. en cualquier momento. Pero es que el euro no, por ejemplo, el euro tiene su confianza en el oro que tenemos cada país y luego en la Unión Europea es como. Pero el dólar no. Entonces, si sale cualquier moneda y más de una unión entre Rusia y China que tengan un valor fundamental en algún tipo de material precioso o en alguna materia prima importante, nos cagamos. Si no me equivoco, Criptos. lo están ligando. Criptos. Prosigue. Págame. No, Si no me equivoco, la están ligando a los materiales preciados, pero es que Rusia tiene una cantidad de oro bastante importante porque como los otros países se han desligado del patrón oro, él ha estado no importando ni exportando, pero sí haciendo, ¿cómo llamarlo? Perdona, Excavaciones para encontrar Rusia oro. tiene las minas más importantes del mundo en el oro, por ejemplo. Yo no sé cómo no hemos negociado con ellos y no hemos sido más inteligentes. ¿Por qué Rusia? ¿Cómo? Que Rusia tiene una de las mayores minas del mundo, o sea, es de las potencias más porque importantes de Estados oro del mundo. Porque Estados Unidos no quiere que negociemos con Rusia. Claro. O sea, pero bueno, es que Estados Unidos. Pero es que somos el perrito faldero de Estados Unidos, por desgracia. Sí. Es el Papa Biden, es el Papa de Estados Unidos y tenemos que hacer... Por eso, Europa, tenemos que ser una Europa fuerte, unida, Jamás será Federación Europea, siempre lo digo, Mira. Federación Europea, coger de la mano a Rusia, entre comillas, utilizarle para lo bueno, que son sus materias Es que primas. lo hemos hecho mal. Teníamos que aliarnos con el que estamos al lado, porque no nos hemos aliado con un país que está océano toma por culo. Porque Tendríamos que coger los que están en el mismo continente. Porque Estados Unidos Capitalismo. tiene un problema de que tiene síndrome de vencedor, tiene síndrome de capitán, tiene síndrome de que tiene que ser el que salva el mundo de todo y todos tienen que ir detrás de él. A ver, es que Estados Unidos tiene a Batman, tío. Y Rusia tiene al capitán Capitán soviético. comunista. No, era... Capitán Rojo. ¿Cómo se llama? Sí. Sí, creo que era Capitán Rojo. ¿Capitán Rojo? Sí. Sí, creo que sí. Y España tiene a ¿A Super López? Capitán Ibérico. No, perdona, aquí tenemos a Super López. Capitán Chopper. No, aquí tenemos a Super López. A Capitán Salami. Es que tienen demasiados superhéroes, tío. En fin. Hay que aliarse. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos bien de tiempo. Pásame a Silver, que me he deshidratado. Pues yo me voy a deshidratar con otra de que no sea. Pues nada, vamos a hacer Una pausa. Una pequeña Y voy a pausa, comprobar que el móvil no se me- Y volvemos. Pausa. Y volvemos. Regresimos. Tenía que hacer especial, tío. Bueno, ahora vamos a empezar, se nos ha ido un poco los tiempos, así que ahora vamos a empezar con la sección de Urbanismo. urbanismo. Tananana. Ok. Bueno, a colación de la. ¿Colisión? ¿Cómo se dice? Coalición. A coalición de la. Con alianza, coalición del... Con respecto. Exactamente, a la anterior noticia que hemos hablado de la implementación del cambio urbanístico de Berlín a sacar el vehículo de las calles, vamos un poco a dar nuestro punto de vista desde el ámbito urbanístico y a lo mejor también tu visión como una persona que a lo mejor no ha estudiado el ámbito urbanístico, pero tienes tu punto de vista porque eres una persona que vives en una ciudad Soy una persona culta. y es una persona culta, sabe de muchos temas. Como zanahorias a medianoche. ¿Cómo? ¿Cómo zanahorias a la medianoche? Bad Bunny. Digo Bugs Bunny. Bad Bunny. Ha sacado una película, por cierto, Bad Bunny. Sí, la de Bullet Train. Dicen que está muy bien. Continúa. Bueno, eso es para así. ¿Tú, Gaby, qué piensas de eso? ¿Piensas que sacar el vehículo de la ciudad está bien?
con matices, es decir, ¿piensas que está bien hacerlo si esa ciudad ya tiene un avance en ello o hacerlo de golpe? ¿Qué crees que pasa? A ver, yo por ejemplo, yo creo que está muy bien el hecho de quitar el vehículo privado en la ciudad. O sea, no quitar, sino restringirlo. Pero restringirlo no significa que no pueda entrar ningún vehículo. Yo haría, hay un plan que existe de hace tiempo y lo están se ha propuesto, que es el de las Gran Manzanas. Gran manzana significa que coger, por ejemplo, 4 o 5 manzanas que ya existen y crear una gran manzana única. Entonces, en las calles que hay interior entre estas manzanas se pueden peatonalizar. Peatonalizar significa que por ahí pasa el coche residente a esa gran manzana, que es un conjunto de manzanitas más pequeñas. ¿De acuerdo? ¿En qué influye esto? Hace que haya avenidas más grandes con mayor viviendas en esas, o sea, con mayor coches en esas avenidas, y luego callejuelas, por ejemplo la calle de las Setas, que aquí es muy importante, o por ejemplo lo que sería el barrio, en el que puedes caminar con mucha mayor libertad. Y a mí me gusta ese ambiente. Me gusta, por ejemplo, en Barcelona hubo un proyecto, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que creo que lo deberíamos que lo deberíamos de poner aquí porque es un proyecto muy importante. Si lo encuentras, que lo que hicieron era una propuesta. Cogieron a un grupo de vecinos y lo que hicieron fue coger... El de Sarriá, ¿no? El de Carlos... No, que vino un día a darnos un... Bueno, pues lo que hicieron fue coger estas 4 manzanas, que cogieron sin más y las cerraron con conos. Pusieron un cono en cada acceso de una de las calles que entra en estas 4 manzanas. Lo que hicieron no fue, creo que dejaron un tiempo, no sé si un mes o 2. Esto habría que verlo con más calma. Y crearon un ambiente que no se imaginaban que iba a ser ese. Que de pronto los niños, por ejemplo, podían jugar perfectamente en las calles, podían abrir los locales o los bares que tenían. En vez de tener el típico bar que tienes tu terracita hasta cierto límite, podían invadir la calle entera y no tienen que preocuparse por los coches. Eso al fin y al cabo lo que te hace es que tengas una mayor forma de vivir tu barrio sin tener que irte a otro barrio. Por ejemplo, nosotros podríamos disfrutar de esta calle en vez de tenernos que ir, por ejemplo, al barrio, por ejemplo, es lo que se me ocurre. Mira, aquí tenemos un ejemplo, lo vamos a poner en pantalla a ver si me acuerdo. Este es el ejemplo, ¿no? Ves que estos serían los edificios de vivienda que existen, los bloques negros, y ves las vías que hay de vehículos. Pues esto es el modelo supermanzana, es la agrupación de diferentes manzanas para disminuir las vías de vehículo rodado y hacer estas para el acceso a los residentes o vehículos que tengan que transportar algo. Por ejemplo, aquí se ve también, ¿no ves? Estas son las avenidas y estos serían los caminos internos. Esto, por ejemplo, también puede ayudar si tú tienes una emergencia y necesitas una ambulancia. Las ambulancias ya pueden usar estos recorridos, no los recorridos que están preparados para el vehículo, sino recorridos de entre manzanas en los que no va a haber ningún vehículo, o van a haber pocos, o va a haber un peatón que cuando te vea pasar la ambulancia se va a quitar. Eso sería lo idóneo, sería lo magnífico. Pero yo, por ejemplo, como usuario, yo cuando he ido a Madrid este año pasado, que ya sabes que está el plan de Madrid Central, sí. Tú solo puedes entrar a Madrid creo que con 2 condiciones. Primero, que el coche sea residencial, o sea que ya sea diésel o eléctrico o híbrido, pero que sea residencial, que sea de ahí. Y luego la segunda, que si no es residencial, que sea un coche, no sé, creo que tiene una restricción, no sé si es que tiene que ser híbrido, eléctrico, o tenga esto de C, que es como coche no contaminante. Eso es lo que hay en Berlín. 0 emisiones. Vale, a ver, yo entiendo que una ciudad muy grande como es Madrid, pues es un beneficio brutal, porque además hay menos polución, hay menos contaminación, puedes estar más tranquilo, pero también es verdad que admito que como usuario exterior o extranjero, por así decirlo, de Madrid, cuando llegues a Madrid es un caos. Además, que ni lo ves venir ni te han multado. También te digo, no es lo mismo hacerla en una ciudad que su trazado urbano sea de una forma que de otra. Es decir, yo pienso que Madrid, por cómo es el planteamiento, porque Madrid tiene un casco urbano, un casco antiguo muy grande. Y son calles más pequeñas, es un trazado irregular. Luego, por ejemplo, el Eixample de Barcelona, que es literalmente son manzanas de 500 metros por 500 metros. Imagínate edificios de 500 metros por 500 metros, todo cuadraditos, perfectamente hechos. ¿Te vas a poner a caminar 500 metros si quieres ir a por pan? Como mínimo. Claro. O sea, que vas a recorrer medio kilómetro cada vez que quieras cambiar de una acera a otra. O luego en Madrid, por ejemplo, tampoco puedes cortar toda la parte del casco antiguo porque es una parte muy irregular y entonces no pueden acceder ahí a servicios. Es complicado. Habría que tener en cuenta el trazado urbano. Por ejemplo, yo en Berlín lo veo bien donde lo quieren hacer. Primero porque Berlín está acostumbrado, todo Berlín, y más o menos lo que has comentado, a ellos les parece bien y está bastante bien hecho el tema de los vehículos públicos. No digo que aquí no estén bien hechos, aquí yo los veo bien.
Pero, por ejemplo, yo que no vivo en Alicante centro, ni en Alicante, sino vivo fuera de Alicante, cada vez que quiero venir, uno de los problemas al que me enfrento es buscar dónde aparcar. Que ya sea en el centro o en el exterior de Alicante. Pero yo entiendo que si quisieran, por ejemplo, proyectar esa idea aquí en Alicante, tendrían que facilitar el parking para los que vienen de fuera, en los exteriores, para que la gente esté fuera, aparque fuera y ya pueda moverse perfectamente con vehículo público. Aquí no está eso. Eso, por ejemplo, en Berlín no pasa porque la mayoría de coches que van aparcados en Alicante son de los residentes de las propias viviendas. Entonces, eso en Berlín se ahorra porque eso está bajo tierra, están los garajes de cada vivienda. Entonces, eso te libera toda la ciudad. Entonces, ahí podrías, por ejemplo, en Alicante, si hubiese un proyecto de socavar todos los edificios, que eso no sé lo que costaría, muchísimo. O a lo mejor utilizar los parking públicos que hay y hacerlos gratuitos. Y hacer más parking. Pero también habría que ver, por ejemplo, o hacer edificios parking. También habría que, yo diría, que habría que ver, por ejemplo, la personalidad del barrio, ¿no? Lo que quiero decir, sí, porque hay barrios que son más comerciales, claro, o hay barrios que son más residenciales. Entonces yo te diría que dependiendo del barrio, pues sea más fácil el acceso. O sea, yo creo que si este tema se suelta al público y le dices, ¿tú qué te gustaría? Va a ser muy diverso según el barrio en el que vivas. Claro. Porque si tú te vas mucho al barrio que es un barrio comercial donde trabajas y tal, te van a decir, no, yo prefiero el coche, claro, porque me es mucho más rápido moverme de un sitio a otro, porque tengo una reunión y tal. Mientras que si, por ejemplo, es un barrio residencial, pues preferiría solamente un barrio donde pues solo hayan transporte público. Tú puedes aparcar tu coche ahí. Yo esto lo veo interesante. No sé hasta qué punto estaría bien dependiendo del sitio. Yo, por ejemplo, tú que vives en Benalúa, uno de los edificios, por ejemplo, una de las harineras de estas, ¿te parecería bien que destinasen un edificio entero de esos a un megaparking? Absolutamente. Que además es una entrada a la ciudad. Absolutamente. Me parece, urbanismo Alicante, me parece que el que queráis mantener la fábrica de harinas dentro del pedazo de plan de Benalúa Sur, nuevo, moderno, que se va a montar, y queréis montar eso, que está lleno de pintadas, de prostitutas, de mi amigo Paco, os pasáis. Por ejemplo, ¿qué plan tienen os pasáis, de verdad. Con la fábrica de harinas? Dejarla porque es patrimonio. Pero le van a dar alguna utilidad. Sí, o sea, yo entiendo que puede ser patrimonio. Creo que no va a tener. A ver, tiene un patrimonio, eso está seguro, yo te lo digo, como patrimonio, aunque sea industrial, lo tiene. O sea, y esto lo tenemos que aceptar. No ajuste más, no ajuste menos, para posiblemente el barrio se sienta más o menos identificado, posiblemente tenga algún valor arquitectónico que ahora nosotros a simple vista no vemos, pero patrimonio... Mira, lo van a dejar hecho, lo van a destinar a oficinas o espacios culturales y deportivos. A ver, pero es que esto, por ejemplo, ¿lo han debatido? ¿Lo han hablado con la ciudad? No. La ciudad... ¿Es de decisiones políticas o internas de urbanismo? No, eso es político, todo político. Es que, a ver, yo entiendo que, vale, que necesitamos un espacio preparado para... Tras esta aprobación, con los votos del PP, Ciudadanos, PSOE y Compromís, en las que se han abstenido Unidas Podemos y Vox, el Ayuntamiento tendrá un plazo de 2 meses contados para la firma del convenio de programa. O sea, la votación es por parte de 4 grupos políticos, los convencionales. Pero, por ejemplo, ¿han tenido en cuenta que tiene el barrio? Para nada. Pero queremos, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que está destinado? ¿Para oficinas? Es esta parte aquí. 5.000 metros cuadrados libres para oficinas o espacios culturales y deportivos. Benalúa, ¿tú quieres un espacio deportivo en la zona de harinas o queremos, por ejemplo, un parking? En Benalúa hace falta mucho parking. Además, al lado de la estación de buses tienes porque son zonas de edificios antiguos que no hay ni un solo... Es que o sea, tú... Ahora, en verano sí que hay sitio, porque la gente se va a San Juan o se va fuera, pero a partir de septiembre es imposible. Es que Alicante no sé, pero estoy seguro que todavía no se ha preparado en su plan urbanístico una transición del vehículo privado al vehículo público. Porque si se lo hubiesen preparado, hubiesen dejado perfectamente, que además es un sitio estratégico. Sí. Está, como has dicho, al lado de la estación de buses. Está al lado de la estación. Está bastante cerca. Caminas 5 o 6 minutos, pero caminas. Y te dejas ahí el coche sin ningún problema. Es que además es un sitio en el que se va a rodear de urbanizaciones nuevos. Claro, vas a tener un jardín enorme verde que lo recorre. También te digo, tienes al lado el Centro Cultural Casa del Mediterráneo. Sí. Ya es un gran centro cultural que, en vez de darle importancia, darle actividad a ese centro, vas a abrir más para que estén los dos vacíos. A ver, es que creo que la Casa del Mediterráneo simplemente es para exposiciones, por lo que tengo entendido por ahora. Es más privado. Claro, más privado. Porque es del grupo Mediterráneo.
Pero quiero decir, si tú abres un centro cultural, es decir, en España, en Alicante, no se destina a cultura. El dinero lo da la Generalitat y el 90% del dinero va a Valencia. A Alicante no llega nada. ¿Necesitamos un centro deportivo? No lo sé, pregunto. Yo muy no deportivo... creo que necesitemos centros deportivos. No lo sé. No A ver, creo. pero sé que en Penalúa ya hay 4 gimnasios. O sea, Que hay mucha gente Sí, en no, Penalúa. pero es distinto. Por ejemplo, los gimnasios son un servicio privado. sí. Entonces te obligan a no pagar. pero creo sí que deporte público no es bueno. Un Sí, deportivo no lo necesitamos. Una pista de fútbol ahí no hace falta. Es más, en el propio carril verde que van a hacer, está proyectado que hayan pistas de fútbol, pistas Mira, de tenis. si no pistas fuera de por tal. el carril verde que tenemos al lado, te diría, entiendo que quieran poner un... Pero no tiene sentido que lo hagan ahora. Yo vería bien que hicieran un debate con la ciudadanía, con el barrio. Yo creo que el barrio es importante, que por desgracia muchas veces no tenemos en cuenta. Por eso, ¿sabes cuándo vamos a ver los resultados de eso, de si funciona o no? 10 años. En 10 años, cuando de pronto, si por alguna razón se ha puesto de moda, se pone, y si no pasará como ha pasado con el centro comercial que tenemos aquí, con el Panoramis. Sé que hace unos 10 años será brutal. Yo me recuerdo de celebrar cumpleaños allí, estaba hasta arriba de gente. Da pena, pero ¿por qué se ha ido? Pero, ¿y por qué no usan Porque abrió el campo. Ya, pero Abrieron el campo por y se ejemplo, cayeron ahora todos. tenemos el Panoramis, que la mayor parte de las estancias que hay dentro están vacías, porque no se usa eso como para oficinas, porque no se usan para espacios No, claro, públicos o de es deporte. que no se destina dinero en ello, o sea, es una Sé que el Panoramis es una entidad privada y al fin y al cabo tú lo que haces es que si quieres ahí un comercio o cualquier actividad, tú pagas por ella, yo lo entiendo. Pero bueno, es que para estar vacía, yo creo que se puede hacer una inversión Mira, hacia un sitio que ya está hecho. Mira, por ejemplo, esto digamos que es el centro, entre comillas, de Berlín, ¿vale? Esta es la estación central y esta es la torre de televisión. Qué rico. No hay muchos edificios altos. ¿Ves este edificio alto de aquí? Así, no se puede acercar nada. ¿Veis lo que pone arriba? Perkin. ¿Es un baño? Parking. Parking. Todo esto es un parking. Es el de 20 metros de profundidad, o sea, 20 plantas. 20 plantas para abajo y creo que son como 20, 25, 30 plantas hacia arriba de garajes, o sea, de parking. Joder. ¿Gratuito? No, Espera. No, ¿Te suben ascensor o tienes que ir subiendo y dar No, tienes vueltas? ascensores también. No, si tienes que subir. Por eso no, digo, no tienes. imagínate el último piso Atasco, subiendo no sé para qué. arriba. Y de pronto llegas, mierda, no hay sitio. Mierda, me han quitado el sistema para abajo. Mierda, ha aparcado quien no tenía que aparcar. Me cago en la... 40 plantas más abajo, pues ha bajado el sótano. Mierda, no hay sitio. Ese se ha ido. Joder, no puedo dar marcha atrás, tengo un coche. A ver, yo creo que lo que pasa es que la transición del vehículo dentro de ciudad al transporte público es todo muy idílico. Todos queremos, pues oye, pues que el tram sea verde, que el autobús sea verde, 0 emisiones, pero para que eso sea una realidad hace falta Poco de estrategia. un montón de dinero, pero bien aprovechado. Claro. No dinero en que el ministro de turno tenga un coche oficial con un sueldo increíble y que después por ejemplo, todo lo que es público, queramos o no al final, o sea, es que hay una escasez Pero por ejemplo, es que, y no es tanto eso, ¿vale? Yo entiendo, por ejemplo, ahí podamos tener más o menos debate con que si hay un vehículo oficial, no lo hay. Yo creo que esto va a ser un debate que es eterno. Pero no es tanto eso, yo creo que dinero hay, dinero público hay dinero que se dedica y se invierte para estas cosas, otra cosa es que se haga bien. Yo creo que este es un perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque vale, yo entiendo que hay que arreglar un patrimonio que ahora mismo es un problema. O sea, es un problema que hay que arreglar. Vamos, lo que has comentado antes, lo que podemos encontrar en las ruinas, tenemos una ruina de harina, o sea, esto de harina, es brutal. O sea, tú no puedes pasar por ahí caminando por la noche si quieres estar tranquilo. A ver, puedes, pero No debes. pero Paco te saluda. Paco te saluda, Paco te saluda y a mí me ha pasado más de una vez de aparcar el coche por esa zona. Y Paco te dice, o me compras coca o te No. pincho las ruedas. No, pero que venga alguna señorita de compañía, se te acerca al coche y te diga cosas... Lo de siempre, guapo. No, siempre... que te está muy fuera de tono, pero... No, pero yo entiendo... Mira, Lo típico de aparcar, sí. O sea, quitar, intentar salir y que de repente vengas que alguien y te toque así. no, pero yo, por ejemplo, yo he pasado muchas veces por ahí con el coche, porque además hay una avenida ahí que es Mucho trabajo. es muy concurrida con el coche, Sí. y te digo yo que a mí no se me ocurre bajar ahí
y está tranquilo. A ver, que no te van a hacer nada mientras tú no pagues. Yo te digo... El problema es básicamente 2000. Yo te digo que varios días he visto a la policía ahí parando gente. Sí. Pero parando, deteniendo con esposas y todo. O sea, es un problema que hay que solucionar. Entonces yo entiendo que el Estado, que Alicante, lo vea y diga, tenemos que solucionarlo. Pero yo creo que justamente así no destinaba el dinero. Que yo entiendo que les toca hacer porque es un espacio público y tienes que hacer algo para que sea público. Claro. Lo entiendo por completo. Tú no puedes privatizar un espacio público para darle un uso, no, o sea, no puedes hacer en un centro comercial. No, primero porque en Alicante ya sabemos qué pasa con los centros comerciales. Al campo lo tiene todo. El Plaza Mar 2 lo tiene todo. No hay que hacer más centros El comerciales. Plaza Mar 2 ha tumbado todos los que hay. Que además, por desgracia, es una moda española. En todas las ciudades tienen que haber mínimo 3 centros comerciales que se hagan competencia entre ellos. No sé por qué, pero lo hacen. Pero fuera de eso es un problema que hay que solucionar. Pero y es verdad que no hay muchas opciones. Yo sé que si te toca hacer algo público en un espacio público, ¿qué vas a hacer? No puedes poner ahí un negocio, no puedes hacer otra cosa, pero por ejemplo, un parking público, yo creo que es una solución. O algo que te dé, por ejemplo, una vigilancia 24 horas. Que si tú, por ejemplo, quieres ir desde aquí hasta San Gabriel, no tengas ningún problema. Que si te toca ir caminando, yo me acojo nada. Sí, es un espacio vacío. O sea, a menos que quieras ir por la ciudad y tardar 10 años, no puedes. Yo lo dejaba ahí, lo plantearía, de verdad lo plantearía y se lo preguntaría a la ciudadanía qué querría ahí. Porque de pronto falta algo, falta algún servicio que no nos damos cuenta. Pero ¿qué necesidad tienen de preguntar si se la suda lo que pensemos? Es que no van a... Estamos en un país que no pregunta. La necesidad de eso sería saber cómo hacerlo correcto. Pero es que... Como necesidad, digo, o sea, si nos preguntan necesidad, ¿qué sería lo correcto? Otra cosa es que no... Aquí le da exactamente igual, o sea... Así vivimos, aquí, en este país. Que nosotros somos el rebaño, o sea, no estamos para nada. No sé si rebaño, lo único que sé es que igual hay algunas acciones que no han pensado mucho. O las han tomado rápido, igual muchas veces por desgracia, que aquí yo no quiero justificar a ningún gobierno ni nada, pero... No quiero justificar a ningún gobierno o nada, pero yo creo que esto es un tema que a veces te dan una subvención y tienes X tiempo para poder solucionarla. Si no la pierdes. Entonces yo entiendo que tú como ciudad, como yo qué sé, como ciudad pequeña o pueblito, tengas que pensar rápido una solución rápido para no perder esa subvención. Entonces claro, ¿de quién es el problema? ¿De una ciudad que no toma unas decisiones correctas o de una nación que te obliga a tener decisiones rápidas para no perder una subvención? Y no solo España, claro. como España. Ya me refiero, por ejemplo, a Europa, que muchas veces de las ayudas que tenemos son europeas. Claro. Que nos ponen un montón de límites, los cuales muchas veces no nos dejan, creo que, pensar ni debatir una buena solución para un montón de problemas. Yo ahí dejaba la pregunta. Bueno, pues con este final vamos Con Rajoy no ha pasado. a terminar buenas ¿cómo era? Buenas tardes y muchas noches. Muchas noches, buenas gracias. No, creo que eso no. Buenas gracias, muchas noches. Buenas noches y buenas gracias y muchas noches. Sí. Buenas gracias, muchas noches. Y si estuviese Merkel le tirábamos un boli. Como si estuviese Merkel ¿No has tirando. visto el vídeo? No, de Merkel tirando que... No, Rajoy le tiró un boli a Merkel. Bueno, se llevaba muy bien. Esto no hubiese pasado con Trump y con Merkel. Se llevaban bien. Bueno, Muy bien. Y como solución... Sí. Bueno, vamos a ir acabando el podcast número 25. Pues nada. Como no hemos hecho Estamos ningún chiste racista, ¿estamos a tiempo? Sí, claro, perfectamente. Es que no se me ocurre ninguno, pensé que ibas a decir pues alguno. ¿Qué Tienes pasa? un 9%. Te has quedado en blanco. ¡Oh! What? Lo tienes negro. ¡Oh! Estoy negro. Bueno, eso, esperemos que os haya gustado. Estamos intentando hacer un nuevo formato, ya nos diréis qué os parece. Dani, ya nos dirás qué te parece. Ya nos dirás tú, sí, eso es lo importante. Y pues nada, poco más. Nos vemos la semana que viene y esperemos que os haya gustado. Heineken, tu cerveza es maravillosa, de verdad. Esperemos que Me ha hecho hagas disfrutar nuevas realidades. que hagas más y de verdad pues nos gustaría ver si podemos... No está en la mesa, pues era virtual y Se ha ido al metaverso. se ha borrado. Nos ha hecho sentir sensaciones que no podemos Explicar etéreamente. materializar, por eso no está.
Entonces nada, vamos a ir acabando. Esperemos que os haya gustado el podcast. Y vamos a tomarnos una pinta de bondad. Hasta la semana que viene. Chao. Stop maltrato animal.